Dicho esto, vamos a ir ahora a la palabra de Dios y vamos a seguir con nuestra serie en los atributos de Dios. Y me gustaría orar una vez más para pedir que el Señor bendiga este tiempo y que ahora, ya que nos hemos descontraído un poquito, ahora sí que le demos a la palabra la seriedad que merece y que todos nuestros sentidos estén atentos a la voz de Dios. Señor, nos llena de tanta alegría poder estar con nuestros hermanos, poder recibir visitas de hermanos de otros países, poder celebrar juntos, Señor, cómo bendices esta obra. Señor, gracias porque eres bueno y vas delante de nosotros. Pero, Señor, si hay algo que ahora también queremos es recibir tu palabra en nuestros corazones. Cada vez que meditamos en uno de tus atributos, nos hace, Señor, conocerte más, pero también nos hace entender lo que quieres de nosotros. Pues somos llamados a imitarte, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Por eso, Señor, hay cosas en tu carácter que debemos buscar que se vean de alguna manera también en el nuestro. Y tus atributos nos muestran muchas de esas cosas. Así que te pido que podamos hoy entender más sobre tu justicia, entender que eres un Dios justo y cómo eso, Señor, afecta nuestra vida todos los días. Así que bendice, Señor, tu palabra. Danos oídos atentos para escuchar, un corazón humilde para recibir. Y a mí dame la gracia para poder explicarla de una manera clara y fiel a la luz de la Escritura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de Dios como un Dios justo. Hemos hablado de la misericordia de Dios, hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado del poder de Dios, hemos hablado de la seidad de Dios, hemos hablado de la soledad de Dios, pero hoy queremos hablar de la justicia de Dios y luego poder meditar un poquito, aunque sea, en la pregunta que tantas veces hacen: si Dios es justo, ¿por qué vivimos en un mundo con tantas injusticias? Al final muchas personas esa pregunta la plantean de varias maneras, ¿no? Si Dios es amor y Dios es bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas? Si Dios es justo, ¿por qué hay tantas injusticias? E intentaremos pensar un poquito en eso cuando lleguemos al punto adecuado. Pero vamos a ir pensando en lo que Dios revela de sí mismo en cuanto a ese atributo. Y si hay algo que la Biblia deja clara es que nuestro Dios es justo. Es justo. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4, Moisés escribe lo siguiente: la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En este solo versículo parece que la justicia es mostrada de diferentes formas, pero quiere dejar clara esa verdad: Dios es justo. Él dice que su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, que Dios además es fiel y que en Él no hay injusticia. Y por lo tanto la conclusión es que justo y recto es Él. Dios es justo. La palabra justicia nos hace pensar en rectitud. Nosotros vivimos en un mundo donde nos gustan los atajos, donde nos gustan los caminos torcidos, pero cuando hablamos de justicia hablamos de rectitud, de lo que es recto, de lo que es correcto, de lo que es adecuado. Así entendemos nosotros la justicia. No solamente entendemos la justicia por el hecho de un juez en un tribunal y que dicte una sentencia adecuada, sino como una manera de actuar, como una manera de proceder. Y todo lo que Dios hace, todo lo que brota de Dios es justo. Incluso cuando decide matar, es justo. Incluso, y vamos a decir cosas serias, cuando el Señor permite que por algún motivo un suceso trágico llegue a nuestra vida, Dios sigue siendo justo.
Cuando a lo mejor Dios permite que una dolorosa enfermedad llegue a nuestra vida, Dios sigue siendo justo. Cuando Dios permite que un momento difícil en nuestra economía ataque nuestro hogar, Dios sigue siendo justo. Porque nosotros, el problema que tenemos muchas veces es que entendemos que justo significa bueno para conmigo. Que si Dios es justo, todo será agradable, todo saldrá bien, todo saldrá conforme a mi voluntad. Nunca me despedirán, nunca estaré enfermo, nunca tendré una deuda, nunca tendré un problema de salud, nunca tendré un problema personal. Porque si Dios es justo, todo lo que me pase será bueno bajo mi percepción. Pero Dios es justo. Hay cosas en la vida, amados hermanos, que nosotros no entendemos. Pero lo que nosotros no entendemos no debe llevarnos nunca a cuestionar los atributos de Dios. Lo que yo no entiendo por qué pasa esto, el por qué yo no entiendo por qué sucede aquello, no debe llevarme a decir, si Dios, no, Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo, Dios es bueno. Otra cosa es que yo no comprenda en mi limitada visión de la vida el por qué están sucediendo ciertas cosas. Mira qué interesante que en ocasiones hay padres que le dicen a sus hijos, eres demasiado pequeño para entenderlo ahora. Yo he visto padres que dependiendo cosas que pasan, los hijos hacen preguntas y el padre le dice, eres demasiado pequeño para comprender esto ahora. Tú eres demasiado pequeño para comprender ciertas cosas ahora. Por eso el apóstol Pablo sabe algo. Hoy vemos como por espejo, pero un día veremos cara a cara. Hoy tenemos un conocimiento limitado de muchas cosas. Hoy tenemos un conocimiento muy limitado de los propósitos de Dios. Pero un día entenderemos el porqué de todas las cosas. Cuando miramos este mundo, nos da la sensación que está como patas arriba, que ha perdido un poco el control y que está todo un poco desbaratado para decir que Dios está haciendo una obra perfecta. Pero yo no sé si alguna vez han visto un tapiz, una tela donde han cosido una obra de arte. Saben que hay gente que pinta cuadros, hay gente que hace esculturas, pero hay gente que con un cordel, con hilo y aguja, te hace un cuadro. Pero hay una cosa interesante. Si mientras tú ves a ese hombre coser o a esa mujer coser ese cuadro, miras la parte de atrás de ese tapiz, tú no ves ni una casa, ni un sol, ni una flor. Tú solo ves hilos, colores mezclados, algo caótico, pero si cuando él acabe la obra, tú por detrás solo vas a ver caos, pero cuando gires el tapiz y te lo ponga enfrente, vas a ver una obra maestra. Porque una cosa es lo que él está entretejiendo con los hilos y la otra es lo que él ha hecho delante. Debemos comprender entonces que ahora nosotros estamos viendo el tapiz de Dios por detrás. Vemos cosas que pasan, cosas que suceden, cosas que se mezclan, no entendemos muchas cosas, pero llegará el día en el que Dios pondrá el tapiz acabado delante y dirá, esto era lo que iba a hacer desde el principio. Esta era la obra maestra. Este era el cuadro acabado. Ahora nosotros estamos viendo una escultura a medio hacer. Estamos viendo un cuadro inacabado que el pintor está dibujando y no conseguimos discernir bien hacia dónde lleva esos tonos, qué estará pintando. Estamos viendo un puzzle sin todas las piezas. Estamos viendo ahí cómo se empiezan a encajar cosas, pero por ahí faltan otras. Pero un día veremos el puzzle acabado, el cuadro terminado, la escultura finalizada y veremos que lo que Dios ha hecho es perfecto. Nosotros ahora, bajo nuestra comprensión limitada de las cosas, no podemos cuestionar a Dios. Podemos no entenderlo todo. Podemos no saber todo. Pero no podemos cuestionarlo todo. Tenemos que creer en lo que la Biblia dice de Dios, de sí mismo. Y la Biblia dice que Él es justo, que todas sus obras y sus caminos son justos, que Él es fiel, que en Él no hay injusticia, que Él es recto y que su obra es perfecta.
Así que no podemos cuestionarlo. Él ya nos ha dicho, yo estoy haciendo algo perfecto. No se me ha ido nada de las manos, no se me ha descontrolado el diablo. La rebelión en el cielo no se me fue de control y desajustó todos mis planes. El pecado de Adán no desajustó mis planes, no. Yo tengo una obra perfecta. No hay nadie que pueda desajustar los planes del soberano y todopoderoso Dios. Debemos comprender que aunque no entienda, y por eso todas las preguntas que siempre llegan a un púlpito, si Dios sabe todo y sabía que iban a pecar, ¿por qué pone el árbol para que pequen? Si Dios sabe todo, esas son nuestras preguntas, porque no somos capaces de comprender cosas, pero no podemos encontrar todas las respuestas, pero sí las suficientes para confiar. Su obra es perfecta. No la puedo ver perfecta a mi manera ahora, pero lo es, porque Dios no miente. Así que todo lo que Dios hace y brota de Dios es justo. Porque si Dios es justo, todo lo que brota de Él es justo. En Isaías capítulo 45, el versículo 19 afirma esto. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, buscadme en un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Lo que Dios habla y lo que Dios declara es recto, es justo. No sale de Dios, de su boca, de sus decretos, nada que sea mínimamente injusto. Nada de lo que Dios hace o nada de lo que sale de Dios es lo más mínimo injusto. Hermano, todo lo que emana de Dios tiene que ver con sus atributos. Por ejemplo, si tú eres una persona chillona, tiene que ver contigo, con tu carácter. Si eres una persona chillona, tiene que ver con que eres una persona temperamental, malhumorada, iracunda. Pueden ser esas cosas. No es que lo siento, lo hice sin querer. No, soy así. Si no, eso no brotaría de mí. No puede salir de mí lo que no soy. Hermano, hay algo que entender. La gente se victimiza diciendo, me equivoqué, disculpa, no lo quería hacer. Está dentro, hermano. No puede salir de ti algo que no existe dentro de ti. Si de ti salen gritos, están ahí. Es tu carácter. Es tu carácter. Si de ti sale una mentira, está aquí. Si de ti sale una injusticia, está aquí. Tú no has hecho algo que no va acorde con quien tú eres. Ese es el problema, que a veces alguien hace algo y dice, nunca me imaginé que siendo él así acabara haciendo eso. El problema es que tú y yo no nos conocemos. El problema es que solo vemos por fuera. El problema es que intuimos cómo debe ser alguien, pero no sabemos lo que hay dentro de nosotros. Todos podemos estar aquí con una cara de creyentes y escondiendo un monstruo dentro. Y por eso nos sorprendemos. Dios no, pero nosotros sí. Pero de nosotros no puede salir algo que nosotros no tenemos. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Cuando un padre le dije a un hijo, eres un vago, no sirves para nada. Lo siento, hijo, no lo pensaba. Sí, papá, alguna vez lo has pensado. Alguna vez te ha pasado eso por la cabeza, porque si pensaras que soy trabajador, honesto, esforzado, es lo que me habrías dicho. Y usualmente lo que nosotros pensamos es lo que decimos en el momento de enfado. Por eso en el momento de enfado, porque tu madre, tu abuelo, tu prima, tu cuñado, tu hermana, lo siento, fue que me enfadé y dije sin pensar. No, es que normalmente no lo dices, pero está aquí. Tú no te imaginas decir, voy a decir esto de mi suegra y no lo pienso. Lo piensas, lo que usualmente no lo dices. Y en el momento del enfado no estás pensando para poner freno. Has quitado el freno y sale todo lo que hay dentro. Lo que usualmente llevamos un freno que no nos permite decir todo lo que pensamos. Nosotros no nos decimos todo lo que pensamos. Y no nos lo tenemos que decir. Eso no es ser hipócrita. Es que hay cosas que no edifican.
y que hay cosas que Dios ya cambiará, pero yo puedo ver a un hermano y decir, ese hermano no sé si es creyente, ese hermano tela el carácter que tiene, y puedo empezar aquí a despacharme a gusto de todo lo que pienso. Pero primero, puedo estar equivocado. Segundo, Dios ya hará la obra. Tercero, a lo mejor mi juicio no está siendo correcto. Entonces prefiero guardarme algunas cosas que pienso. Pero en el momento del enfado, no tengo tiempo para poner ese filtro. Sale de mí, ya no llega tanto oxígeno a la cabeza porque estoy un poco alterado y empiezo a abrir la boca sin ningún tipo de reparo. Y es cuando digo lo que llevo dentro. Y luego me arrepiento. Una cosa es, no pienso eso, sí, bueno, no lo quería haber dicho. Eso es otra cosa. No lo quise decir, no lo tenía que haber dicho, no fue prudente, pero sí lo dije. Es que lo llevo dentro. Lo que sale de nosotros es lo que somos. Yo no he visto ninguna persona que no sea rabiosa, que no muestre en su carácter iracundo, pues o gritos, o malas miradas, o malos gestos. No, es que me han sacado. No, eres así. Eres así porque hay personas que también sufren presión, momentos difíciles y no van pegando voces porque no son así. Sacamos por fuera lo que somos. Dios saca por fuera lo que es, sus obras, sus palabras, lo que Dios ofrece tiene que ver con quién Dios es. Y por eso todo lo que sale de Dios, todo lo que Dios decreta, todo lo que Dios planea, todo lo que Dios ordena tiene que ver con sus atributos. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios ordena es justo, todo lo que Dios dice es perfecto, todo lo que Dios declara es santo, todo lo que Dios hace es recto, porque así es Dios. Así es Dios. Por eso en ocasiones dice, aunque vosotros seáis infieles, yo seguiré siendo fiel. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo haces? Es que no puedo negarme. Yo soy fiel y por lo tanto seáis vosotros como seáis, yo soy fiel. Por eso vas a ver a un pueblo constantemente romper los pactos que Dios hacía, los acuerdos que Dios hacía, el pueblo fallando y Dios fiel, manteniéndolo, cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Porque vosotros sois capaces de ser infieles, pero yo no puedo, porque no puedo negarme a mí mismo. Soy fiel por naturaleza, yo no puedo ser infiel. Así que todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios ordena es justo. Todo lo que Dios planifica es justo. Todo lo que Dios determina es justo porque Él es justo. Entonces todo lo que sale de Él es pura justicia. Todo lo que Dios ha ordenado y mandado, todas sus instrucciones, todos sus mandamientos son justos. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 19 y el verso 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Todos los preceptos de Dios, todos los mandamientos de Dios, todo lo que Dios manda y ordena es recto. No hay nada torcido en sus instrucciones. Tú quieres vivir una vida recta, vive la vida conforme a las instrucciones de Dios. Tú quieres vivir una vida justa, ordenada, sin torceduras, recta, plenamente perfecta, vive conforme a las instrucciones de Dios porque sus preceptos son rectos. ¿Cuándo se ha torcido tu vida sino cuando tú has hecho algo que Dios no decía que hicieras? ¿Cuándo se ha torcido tu vida sino cuando tú has desobedecido los rectos preceptos de Dios? Nuestra vida es la evidencia. Nuestra vida está mal por no hacer caso a lo justo. Nuestra vida está mal por no hacer caso a lo que Dios ordena. Dios quiere que tengas una vida justa y recta. Y te ha dado el manual, te ha dado sus instrucciones, te ha dado sus preceptos. Pero tú no quieres tener esa vida. Él te ha dado las instrucciones para un matrimonio perfecto. Pero tú no quieres tener ese matrimonio. Sí, no quieres. No te engañes, no quieres. Él te ha dado las instrucciones para tener una familia recta, pero no queremos. Él te ha dado las instrucciones para vivir una vida recta, pero no quieres. Porque Él te ha dado. Mira, muchos en esta vida son como yo con los muebles de IKEA.
IKEA me da unas instrucciones para montar el mueble perfecto. Ahora, yo cuando miro mi librería en el despacho, yo tengo unas puertas que abren a la derecha y otras que abren a la izquierda. Tengo unas estanterías que tienen unos agujeritos para los tornillos y otras que no se ven y no deberían verse, debería estar para arriba. ¿Por qué tengo unas baldas en un lado y otras en otro? Unas que tienen agujeros y otras que no. Una que se abre aquí y otra que se abre aquí. Porque IKEA me dio un manual para que todo quedara perfecto. Porque yo vi el manual y dije, son 4 tablas, 10 tornillos y una puerta. Esto no necesita, no somos tan tontos. No somos tan tontos. El creerme, el confiar en mi propio entendimiento, el apoyarme en mi propia prudencia me lleva ahora a una librería que la veo y digo, yo no lo voy a desmontar, yo ya me he acostumbrado a verlo así, pero estéticamente no es lo más bonito. Así somos con la vida en relación a lo que Dios nos ha ordenado. Dios nos ha dado instrucciones, Dios nos ha dado un manual para ordenar un matrimonio, para ordenar una vida, para ordenar nuestro caminar, pero a veces le decimos a Dios, lo voy a hacer a mi manera, que parece sencillo esto de vivir. Vivir es fácil. Vivir mal es fácil. Vivir mal es fácil. Solo tienes que despertarte cada día y hacer lo que te dé la real gana. Vivir mal es fácil. A mí quien me diga, la vida es difícil. ¿Qué va a ser difícil? Comer es fácil, discutir es fácil, pelear es fácil, ser un chulo es fácil. Vivir mal es fácil. Lo difícil es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es difícil por un motivo, porque yo no soy justo. Porque si fuera justo yo, todo lo que yo hiciera sería justo. Pero a mí me cuesta hacer lo justo porque yo no soy justo. A mí no me cuesta hacer lo malo. Yo siempre lo explico de esta manera. ¿Alguna vez has orado a Dios diciendo, Señor, por favor, ayúdame a mentir un poco, que me cuesta ser tan honesto? No, le pides a Dios que no te permita mentir. Y le pides a Dios que te ayude a ser honesto. No le dices, Señor, permíteme gritar un poco a mi mujer, que esto de ser un hombre tan tranquilo no lo llevo bien. No, le dices al Señor, Señor, ayúdame a no subir la voz y a tener más gracia, a hablar y tratarla como un vaso más frágil. Lo malo nunca le pedimos a Dios que nos ayude porque lo sabemos hacer de sobra. Le pedimos que nos ayude a hacer lo que es correcto. Porque lo malo ya lo ponemos nosotros. Lo ponemos nosotros. Pero Dios no. Todo lo que Dios manda, hace y ordena es justo. Pero si Dios todo lo que hace es justo, todo lo que Dios ordena es justo, todo lo que Dios manda es justo, ¿por qué entonces hay tantas injusticias? ¿Por qué miramos alrededor y vemos tantas cosas que no podemos definir como justas? Bueno, en Habacuc, capítulo 1, versículos 12 y 13, el profeta Habacuc parece que tiene esa incertidumbre en el corazón y le plantea estas inquietudes a Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Habacuc? Señor, yo sé que tú eres limpio y no puedes ver el mal. Señor, yo sé que tú no puedes contemplar la opresión. Entonces explícame, Señor, ¿por qué parece que estás mirando con agrado a los que están haciendo mal y estás callado mientras el impío se está tragando al que es más justo que él? Él sabe que Dios es justo, él sabe que Dios es bueno, él sabe que Dios es recto, pero le dice, entonces, si yo sé eso, explícame lo que está pasando. Bueno, déjame hacerte 2 o 3 comentarios sobre esa pregunta. El primer comentario es el siguiente. Cuando tú piensas el por qué Dios permite la injusticia, tú estás pensando en los corruptos que te roban,
en los violadores que abusan de niños, en la gente que trafica con drogas y destruye vidas, en asesinos que matan a personas. Ok, tú estás pensando en eso. Pero a los ojos de Dios, tu orgullo tampoco es bueno. A los ojos de Dios, tu mentira tampoco es buena. A los ojos de Dios, tu manera de mirar a aquella mujer tampoco es buena. Y si lo que estás diciendo es, Señor, debería caer fuego sobre esas personas, Dios te mira y dice, pero sobre ti también. El problema es que para ti ellos son peores que tú, pero se te olvida que ante mí tú eres también injusto. Entonces tenemos un problema. Tú quieres que mate a los que para ti son un poco menos justos que tú. Pero si yo ahora acabo con la injusticia del mundo, no queda nadie. Entonces yo creo que se trata de cómo entiendo yo las cosas. Porque me gusta cuestionar a Dios de lo mal que hacen otros las cosas y por qué las permite, pero no me gusta cuestionarle de por qué me permite a mí seguir vivo haciendo yo muchas cosas mal. Cuando alguien te diga, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Pregúntale, ¿has mentido alguna vez? ¿Has mirado a alguien y has codiciado a alguien que no era tu esposa o tu esposo? ¿Has tenido orgullo? ¿Has contestado mal a alguien? ¿Has sido agresivo con alguna persona? Y cuando te revele 3 o 4 pecados, que te los va a revelar rápido, le dices, ok, entonces Dios tiene que matarte a ti también. ¿Sigues queriendo su justicia? ¿O solo te parece que debería acabar con la corrupción política, los que roban y los que hacen más mal que tú? La pregunta está mal planteada. La pregunta es una pregunta que nace de un corazón lleno de soberbia, que solamente quiere altercar con Dios, pero no reconoce su propia rebeldía. La realidad es que al mundo se le olvida que no hay nadie justo. En Romanos 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amado hermano, tú eres tan injusto ante los ojos de la ley de Dios como lo es el asesino. Pastor, yo no he matado. Ok, la Biblia dice, según Jesús, el que habla mal de un hermano es un homicida. ¿Has hablado mal de un hermano? Para Jesús lo has matado. Pastor, yo nunca engañé a mi esposa. La Biblia dice, el que mira y codicia y adulteró en su corazón. Muchos han cometido ese tipo de adulterio. No midas la injusticia con la vara de medir del mundo, porque si no vas a acabar con el pensamiento que muchos tienen. ¿Cómo Dios me va a mandar a mí al infierno si yo no he violado, no he matado, no he asesinado y no he atracado un banco? El mundo cree que es bueno. Claro. El mundo cree que es bueno si se compara con Hitler. El mundo cree que es bueno si se compara con Pablo Escobar. El mundo cree que es bueno si se compara con Mussolini, con Pinochet o con dictadores. El mundo cree que es bueno si se compara con el cártel de la droga, con los líderes de mafias que trafican con niños, con políticos corruptos y con toda esa gente. Pero si el mundo se compara con Jesús, todos son malos. Todos son malos. El mundo usa una pregunta que simplemente tira una piedra sobre su propio tejado. Si una persona entendiera que no es justo y lo que merece por no ser justo, ya que el salario del pecado es la muerte, nunca protestaría de lo que pasa a su alrededor, porque sabría que él merece lo mismo que merece aquel político corrupto, la muerte y la condenación. Somos todos igual de dignos de muerte.
pero respiramos la paciencia de Dios. Dios ha prometido hacer justicia, mientras de momento nos deleitamos en su paciencia. Dios va a juzgar a los hombres. Y esto nos da consuelo. Nos da consuelo saber que aquí, delante de nuestros ojos, puede ser que se salgan con la suya, pero van a estar delante del tribunal de Dios. El Salmo capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Hermano amado, Dios tiene un juicio preparado para todo el mundo. Y Dios juzgará a todo el mundo con justicia y equidad. Dios no está permitiendo la injusticia como si la fuera a pasar por alto. Dios está solo acumulando obras para su justa sentencia. Y el día que vayan a arder en el infierno no tendrán excusa, porque pudieron hacer lo recto y no lo hicieron, mostrando así que estaban muertos, incapacitados, pero que su corazón amaba la maldad. Los ojos de los hombres no lo vieron. Los tribunales de los hombres lo pasaron por alto. Los jueces corruptos fueron comprados, pero Dios los espera con la espada desenvainada y la sentencia de culpabilidad que les durará por toda la eternidad. Librarse de una cárcel temporal en este mundo no se compara al infierno que les espera eternamente. Pero recuerda que eso no es solo para violadores y asesinos, es para todo aquel que vivió sin Cristo en esta vida. También puede ser tú. Dios no te fulmina hoy con su ira abrasadora, porque su paciencia la retiene un tiempo más. Pero el juicio también será para ti. Y si no estás en Cristo, irás al infierno con los violadores también. Si has vivido de espaldas a Dios, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu fe y confianza en la obra de Cristo en el Calvario y has vivido una nueva vida para su gloria, arderás en el infierno y será justo. Y será justo. Una vez le preguntaron al doctor R.C. Sproul por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y con una gracia estupenda como siempre y de una manera breve, porque solo él tenía esas respuestas tan cortas, dijo: eso solo pasó una vez en la historia y la culpa fue tuya. Porque la única vez que a una persona buena le pasó algo malo fue en aquella cruz. Y la culpa fue nuestra. Porque fuera de Cristo no hay nadie bueno. No hay nadie justo. Y todo lo que enfrentemos en esta vida no es nada comparado a lo que merecemos en la eternidad. El único que no merecía por sus propias obras castigo fue Jesús. Y por culpa de nuestras malas obras, Él sí las recibió. Recibió la ira de Dios sobre sí. Sproul también en una ocasión, a mí me quebrantó escuchar esto. Él decía que había vivido toda su vida para enseñar a la iglesia. Había vivido toda su vida para darle la gloria a Dios. Había vivido toda su vida intentando agradar a Dios, pero que si al final de todo eso despertaba en el infierno, solo miraría a Dios y le diría: es justo, porque es lo que merezco. Solo un hombre que entiende a Dios diría eso. Porque todavía en la iglesia hay gente que por hacer 4 oraciones y una vida medio recta le dice: sí, yo oro y obedezco porque me pasa esto.
Solo un hombre que entiende cuán santo es Dios y cuán pecador es Él es capaz de decir a Dios, aunque predicase toda la vida, me esforzase por vivir en santidad, si amanezco en el infierno, es la sentencia justa sobre mí. Es justo. Nadie podrá, en el infierno nadie podrá reclamar. Cuando la ley de Dios esté delante, nadie podrá reclamar. Nadie podrá reclamar. Unos llorarán porque sabrán que merecen estar ahí y otros crujirán sus dientes por la rabia de no querer estar ahí, pero todos estarán justamente. Habrá lloro y crujir de dientes, pero la justicia de Dios estará ahí por toda la eternidad. Por eso lo que estamos disfrutando ahora no es la injusticia de Dios, estamos disfrutando la paciencia de Dios, atributo del cual hablaremos la semana que viene, pero solo para adelantar algo, leamos Romanos capítulo 2, versículos 4 al 6. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira lo que está acumulando la persona que mientras disfruta de la paciencia de Dios, ignora a Dios, solo está acumulando para sí más ira. Más ira. Porque Dios le dice, no, otro día que podía matarte y soy paciente. Otro día que podía matarte y soy paciente. Otro día que podía matarte y soy paciente y me vuelves a rechazar y vuelves a sumergirte en tu pecado y vuelves a escupir en mi santidad. Tranquilo, que solamente se está inflando mi ira para cuando llegue el día explote toda sobre ti y tenemos toda la eternidad para que quedes satisfecho. Mira lo que ha dicho, Hay gente que está teniendo en poco la riqueza de la bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Que lo único que desearía es un corazón arrepentido. Pero mientras no lo hay, solo acumulan ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. El autor Jerry Bridges dijo, la justicia puede definirse como dar a cada uno lo que le corresponde. Justicia significa que obtenemos exactamente lo que merecemos, ni más ni menos. En nuestro sistema humano de justicia, a menudo existe una tensión entre justicia y misericordia. A veces uno prevalece a expensas del otro, pero no hay tensión con Dios. La justicia siempre prevalece. La justicia de Dios debe ser satisfecha. De lo contrario, su gobierno moral quedaría socavado. ¿Qué quiere decir aquí el autor? Mira qué sencillo. El autor afirma lo siguiente. Si Dios al final del camino le dice a un pecador, mira, no te voy a condenar porque he decidido tener misericordia de ti, Dios no sería justo. Por un momento Dios sería injusto porque no estaría dando lo que es debido por su pecado. Entonces no podríamos confiar en la moral de Dios, en la integridad de Dios, en la rectitud de Dios, si solo un pecador se saliese con la suya porque Dios es misericordioso. No podríamos confiar en nada de lo que Dios haga ya. Su moral quedaría en entredicho. Si Dios se equivocase una sola vez, si Dios fallase una sola vez, no deberíamos creerle nunca. Le creemos porque es intachable. Le adoramos porque es perfecto. Y Él no puede apartar su justicia para aplicar misericordia. No puede hacerlo. Es como aquella historia de aquel juez que un día llega, le presentan al violador de una niña de 5 años y el juez dice, mereces cadena perpetua, pero te aplico misericordia.
sal a la calle como un futbolista. Pero ahora, ¿qué padre va a querer que ese juez lleve otro caso? Ahora imagínate que abusan de tu hijo y te dicen, ¿sabes quién lleva el caso? El juez Fernández, aquel que fue tan misericordioso con aquel violador y lo dejó ir. ¿Tú vas a querer ese juez o vas a pedir cambio de juez? No, yo ese juez no quiero. ¿Por qué? ¿Y si aplica misericordia al violador de mi hija? ¿Y si hace lo mismo con el que ha matado a mi mujer? ¿Y si en vez de hacer justicia, no ves, ese juez pierde toda su credibilidad en cuanto a sus funciones porque un día anuló su justicia y la cambió por la misericordia? Dios no puede hacer eso. Mira, Dios ha tenido compasión de ese, pues entonces vivamos como queramos, que al final también igual tiene compasión de nosotros. Dios no puede anular su justicia un solo día. Dios no puede, por causa de su misericordia, dejar a un lado su perfecta justicia. Y es ahí, amados hermanos, donde entra el Evangelio. Es ahí donde entra el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Tenemos un problema. Todos han pecado. Y si todos han pecado, tenemos un problema. Nadie puede salvarse. Son pecadores. No son justos. No son rectos. No llegarán perfectos ante el trono. Ninguno de ellos. Nadie puede salvarse. Como Pablo dice, por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Ahora, si yo aplico misericordia y digo, les perdono del mismo modo, les perdono igualmente, no sería justo. ¿Cómo puedo salvar a algunos sin dejar de ser justo? ¿Cómo puedo regalarles mi misericordia sin anular mi justicia? O sea, alguien debe pagar. En la cruz debe verse mi gracia, pero debe verse mi justicia. En la cruz deben ver que soy un Dios misericordioso, pero que soy un Dios santo. En la cruz deben ver que soy un Dios misericordioso, pero que soy un Dios justo. Ya sé cómo lo haré. Hijo, paga por ellos. Santo, perfecto, puro, digno, inmaculado, el único que sería digno de llegar justo ante mí, ve aquella cruz y carga con toda su maldad para que yo pueda mostrar mi justicia matando todos sus pecados sobre ti, y así les doy misericordia sin dejar de ser justo. No, hombre. No puedo anular ninguno de mis atributos. Y solo alguien puede pagar por tantos pecados. Solo alguien puede pagar por tantos pecados.
Solo alguien es tan digno, solo alguien es tan santo, solo alguien es tan puro, solo alguien es tan inmaculado para que cuando mi ira caiga sobre él, pague la sentencia de multitud de pecadores. El Hijo Santísimo de Dios. Cuando Dios quebranta a su Hijo en aquella cruz, cuando Dios derrama su ira sobre su Hijo en aquella cruz, le está gritando al mundo: odio el pecado y lo castigo, pero soy tan misericordioso que no lo he castigado en vosotros, lo he castigado en mi Hijo amado. Pablo lo resume en 2 Corintios 5:21 diciendo: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El justo se hizo pecado para que el pecador se haga justificado. Y así en la cruz el Señor no anula su justicia y manifiesta su misericordia. Stephen Charnock dice: como Dios misericordioso se compadeció de nosotros, pero como Dios santo no pudo sino odiar nuestra transgresión. Como Dios de verdad no pudo sino cumplir sus propias amenazas. Como Dios de justicia debe vengarse de la ofensa que se le ha hecho. Dio a Cristo como Dios de misericordia y requirió satisfacción como Dios de justicia. Me encanta cómo lo resume el salmista en el Salmo 85, versos 9 y 10, cuando dice: ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Mira qué hermoso. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. En aquella cruz, lo que Dios prometió que haría con el pecado, su verdad, se encontró con su misericordia. Y en aquella cruz, su justicia se besó con la paz que nosotros recibimos. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viles pecadores que merecían el castigo eterno de Dios, no reciben sino su bendición, la gloria eterna, porque toda su ira y castigo cayó sobre el justo, sobre Cristo nuestro Señor. Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios es justo. Sus decisiones justas, sus elecciones justas, sus propósitos justos, su salvación justa, su juicio justo. Ahora, nosotros que estamos en Él, se demanda algo de nosotros. Algo que del mundo Dios no pide. Ahora, porque el mundo es incapaz, está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios lo quiere de los que dicen que son suyos. Dios quiere justicia en nuestra vida también. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Una marca de un verdadero cristiano es que tiene hambre y sed de justicia. Ahora en Dios tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer lo que es recto. Ahora, cuando alguien nos pregunta: ¿traicionarías a tu mujer? No dice: no porque la amo, no porque la voy a herir. No es justo. ¿Robarías a tu empresa? No le hagas eso a la mano. No es justo. ¿Te quedarías con el cambio que te han dado de más en un restaurante? No es justo. ¿Tratarías mal a tus padres si ellos se equivocan? No es justo. No es lo recto, no es lo correcto, no es lo justo. Yo ya no soy una persona emocional, no porque hiere, no porque lastima. Hermano, la base de nosotros actuar no es herir o lastimar, la base es lo justo. Lo justo, porque a veces hacer lo justo lastima. A veces hacer lo correcto lastima. A veces decir la verdad lastima. Nosotros no decidimos por las emociones, decidimos por lo justo. Ahora tenemos hambre de justicia. Dios es justo
y queremos hacer justicia. Mateo 5:20, Jesús además dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús pone el nivel alto, porque los escribas y fariseos cuidaban mucho su justicia, pero externa. Y Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Algunas personas dicen, no, claro, Jesús se refiere a su justicia. No, se refiere a la manera de vivir del creyente. El fariseo era una persona hipócrita, llena de obras externas, que Jesús dice que hacen su justicia para ser vistos por los hombres. Pero por dentro, sepulcros blanqueados, muertos. ¿Qué está diciendo Jesús? Si estáis aquí cantando, aparentando al infierno con los fariseos. Porque lo que espero de un verdadero discípulo de Cristo es que lo que hace sea honesto y verdadero. Que si tienes cara de creyente es porque seas creyente. Que si aparentas ser creyente es porque eres creyente. Que si aparentas hacer las cosas bien ante Dios es porque es el deseo y el anhelo de tu corazón. Porque muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor dirá, apártate de mí. Yo veía tu iniquidad, eras solo un hipócrita. Haciendo cosas aquí, todo el mundo te estará esperando allí con ellos en la eternidad y no te encontrarán. Porque ante los hombres tú eras el primero en estar, pero yo supe que nunca fuiste mío. Debemos vivir una vida recta, pero no superficial, falsa e hipócrita. Una vida recta, fruto de un corazón que anhela hacer lo que es justo a los ojos de Dios. El creyente desea hacer lo correcto. El creyente desea practicar la justicia. El creyente ama hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es justa. Terminemos leyendo un pasaje donde podamos entonces ver ante los hombres quizá el mayor acto de injusticia de este mundo. En Marcos capítulo 15, versículos 17 al 20, para terminar, dice: le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndole de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Nadie pregunta dónde estaba el Dios justo mientras le hacían eso a Jesús. Nadie pregunta dónde estaba el Dios justo mientras escupían a su hijo. Nadie pregunta dónde estaba el Dios justo mientras le clavaban una corona de espinas y le daban con una caña para que se le quedara bien clavada. Nadie pregunta dónde estaba el Dios justo cuando le arrancaron esa ropa púrpura que seguramente volvió a abrir sus heridas. Nadie pregunta dónde estaba el Dios justo mientras Jesús era insultado, mientras se burlaban y mientras le hacían reverencias llenas de ironía, de sarcasmo, de risas, hasta que finalmente lo dirigieron a aquella cruz. El Dios justo estaba cumpliendo su justicia. Lo que pasa es que nosotros solo lo entendemos ahora porque somos salvos por esa obra de justicia en la cruz. Quizá hoy no entiendas algunas cosas que pasan, pero mañana entenderás que todo era justo, era perfecto, era recto. Hoy no comprendemos todas las cosas, como no era comprensible quizá para muchos por qué Dios permitía que eso se lo hicieran a Jesús, tan bueno. Parecía algo malo, pero era la mayor obra de justicia que Dios quizá había hecho. Estaba castigando sobre un santo, perfecto y digno, sobre el Hijo de Dios, toda la maldad nuestra. El castigo no podía ser poco, porque los pecados eran muchos.
Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia fue mayor. Y la gracia que hemos vivido hoy tuvo que llevar a su Hijo a ser escupido, burlado y clavado en una cruz. Todo lo que Dios hace es justo, aunque la forma de hacer y establecer su justicia hoy no la podamos entender. Pero nunca pongamos en duda al justo Dios al que servimos y adoramos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por hacernos entender que eres justo, recto, y tus palabras todas son puras, rectas y perfectas. Tus obras, tus decretos, tu providencia, todo, Señor, cumple tus justos propósitos. Ayúdanos, Señor, a rendirnos ante tu justicia. Ayúdanos, Señor, a no cuestionar tu justicia, aunque en nuestra limitada comprensión no entendamos ciertas cosas. Que confiemos siempre en lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice que eres justo. Así queremos, Señor, adorarte siempre, como un justo Dios. Y un día, Señor, comprenderemos el cómo y el por qué hiciste todo. Pero mientras tanto confiaremos en lo que ya has dicho de ti en tu palabra. Gracias, Señor, por no enviarnos al infierno, porque merecemos estar allí. Gracias por haber, Señor, derramado tu gracia salvadora sobre viles pecadores como nosotros, porque por causa de nuestra maldad, el único bueno padeció en aquella cruz, tu Hijo amado. Por eso, Señor, ahora queremos vivir para honrarte y obedecerte, para hacer justicia. Y así como tú eres recto, buscar actuar rectamente en toda nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, porque todavía luchamos mientras estamos de este lado de la eternidad. Pero con la ayuda de tu Santo Espíritu podemos, Señor, obedecerte y honrarte todos los días también. Que tu Espíritu nos guíe en toda obediencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos bendecidos.